Continuamos con más información. El equipo médico del Hospital de Urgencias de Córdoba recibió a principios de mes la orden de retirarle las medidas de soporte vital al paciente JS, quien se encuentra en estado vegetativo desde el 12 de marzo pasado. Dicha orden fue emitida por el Tribunal de Justicia de Córdoba al rechazar el recurso de apelación formulado por la Municipalidad de Córdoba contra la sentencia de segunda nominación. El tribunal también exhortó al Ministerio de Salud de la provincia que implemente un programa de capacitación sobre este tema. Para hablar de esto, estamos en comunicación con el especialista en bioética y conductor del programa Por la Vida en Radio María TV, Nicolás Laferriere. Nicolás, muy buen día. Carolina te saluda. Buen día, Carolina. Muy buen día para toda la audiencia de Radio María. Bueno, Nicolás, un poco para echar luz sobre este tema, sobre esta situación. Bueno, ciertamente es una situación muy dramática y dolorosa. Estamos siguiendo con atención lo que ocurre en Córdoba. Por supuesto que opinar sobre estos temas se hace con un enorme respeto por la familia. Yo voy a focalizarme sobre todo en lo jurídico. Y efectivamente se ha judicializado una situación vinculada con un paciente y en esta judicialización se ha tomado una decisión de avanzar con el retiro de medidas de soporte vital que plantean distintos conflictos jurídicos. El primer conflicto se da entre la norma de fondo del Código Civil y Comercial y la norma local, la norma cordobesa, que pone un plazo mínimo que tiene que pasar antes de que se considere esta posibilidad de retirar las medidas de soporte vital. Acá hay un tema interesante que trasciende la bioética, que tiene que ver con lo constitucional, y que es que si el Código de Fondo, cuando regula este derecho a pedir el retiro de medidas de soporte vital, está entrando en materia que además le corresponde a la provincia, y la provincia puede legislar. Yo entiendo que sí, que las provincias tienen competencias para modular, para establecer requisitos vinculados con un tema que toca a las competencias en materia de salud, porque efectivamente acá hay temas de la persona, que eso es tema del Código Civil, pero también hay temas del sistema de salud que corresponde a la provincia. Por esa precisa concurrencia de temas, entiendo que la provincia sí tiene competencia. Lo segundo es que ciertamente el Código Civil permite retirar la alimentación y la hidratación, y aquí nosotros, desde que salió esa ley en el 2012 y ratificado por el Código Civil y Comercial, nos permitimos disentir, expresar que no estamos de acuerdo con esa medida. Bueno, esto ha sido ratificado hace muy poco por el Papa Francisco, que emitió una muy importante declaración que se llama Samaritanus Bonus, justamente se menciona al samaritano, y que señala que en principio la alimentación y la hidratación son cuidados ordinarios, son cuidados básicos, y entonces nosotros en principio no deberíamos poder retirar esta alimentación e hidratación porque estamos legando lo básico. Bueno, por supuesto que esto no es lo que dice hoy la ley argentina, y bueno, de allí que, bueno, estamos haciendo una crítica, y acá me salí un poco de lo jurídico. Pero más allá de eso, también desde lo jurídico hay elementos para señalar que no es procedente quitar la alimentación e hidratación por la protección del derecho a la vida. Y finalmente un tercer aspecto es el referido a, bueno, cómo se conecta con la voluntad. Allí en una comunicación referida que publica el Tribunal Superior sobre cómo se establece la voluntad del paciente, la conexión siempre es difícil determinar cuando un paciente está inconsciente cuál era su voluntad, y ciertamente no se trata de reconstruir la voluntad, sino de saber qué quería realmente, y esto es el otro aspecto a tener en cuenta. Sobre este caso se hablaba sobre el tema de la muerte digna. Claro, la expresión muerte digna yo trato de evitarla porque es una expresión que muchas veces resulta
ambivalente, ambigua en sus alcances, y entonces impide determinar de qué conductas concretas estamos hablando. Es importante decir que para la Iglesia Católica hay 4 grandes principios en esta materia. El primero es muy claro: no matar. No se puede hacer una acción u omisión que provoque la muerte del paciente, ni siquiera a su petición. El segundo es que es lícito renunciar a encarnizamiento terapéutico, renunciar a tratamientos que sean desproporcionados y que solo prolonguen la agonía cuando la muerte sea inevitable e inminente. Esto la Iglesia lo sostiene desde hace muchísimos años, lo ha ratificado en Samaritanus Bonus del Papa Francisco, y ha sido un texto, digamos, y es una posición que es clarísimamente comprensible con este término que hablábamos recién de muerte digna. Uh-huh. Pero a su vez el tercer principio es que para la Iglesia no es lícito y no entraría dentro de esa idea de muerte digna renunciar a la alimentación e hidratación, justamente porque son cuidados ordinarios. Y finalmente, el cuarto punto es que es lícito recurrir a los cuidados paliativos, es decir, a las medidas para paliar el dolor, para acompañar, para mitigar el dolor. Entonces, con estos 4 principios podemos abordar cualquier tema vinculado con el fin de la vida. Entonces, cuando se habla de muerte digna, tenemos que saber de qué conducta estamos hablando para distinguir, porque todo esto podría entrar dentro de muerte digna, y adentro de este concepto entran estas distinciones. O sea, no es lo mismo quitar la alimentación e hidratación que rechazar, por ejemplo, una quimioterapia en un paciente que ya está en situación terminal y que válidamente dice: mire, yo prefiero internación domiciliaria, yo entiendo que la quimioterapia no me va a mejorar la perspectiva de mejoría, es inminente el desenlace, y eso es perfectamente comprensible. La Iglesia siempre ha entendido que la renuncia a tratamientos cuando hay un encarnizamiento es algo legítimo. Es muy difícil valorar en abstracto la toma de decisiones, por eso hay que ser muy respetuoso, pero siempre es bueno recordar estos grandes ejes del pensamiento de la Iglesia Católica. Bien, Nicolás, con respecto a las propuestas electorales de los candidatos Sergio Massa y Javier Milei sobre las cuestiones bioéticas, ¿se han dado a conocer? ¿Vos tenés conocimiento de alguna? Sabemos que durante los debates los ejes fueron otros. ¿Sobre este tema hay algo? Bueno, a partir de la consulta que me hicieron, estuve mirando lo publicado oficialmente en la web. Encontré que en la propuesta de La Libertad Avanza, en uno de los puntos se señala proteger al niño desde la concepción y al adulto mayor hasta su muerte natural. Y por otra parte, había en la propuesta de Unión por la Patria, yo no encontré referencias tan explícitas al tema de la concepción. Por supuesto que también, obviamente, que este tema no puede ser comprendido fuera del sistema de salud. Los dos hablan de fortalecer el sistema de salud. En el caso de la Libertad Avanza dice crear un seguro universal de salud que cubra los costos, cuidados preventivos, procedimientos, cobertura del cargo de salud. Bueno, hay distintas cuestiones más técnicas. Lo mismo en la plataforma Unión por la Patria, que pone el foco en la justicia social y en una política de cuidados, medicamentos gratuitos, prestadores de servicios médicos en el PAMI y otras cuestiones. Sí debo decir que, ha sido durante el gobierno actual que se ha sancionado la ley de aborto, la 27610, una dolorosa mancha en la historia legislativa de nuestro país, una ley aprobada durante la pandemia, con una aceleración en el tratamiento, en la mitad de la Navidad, votada el 30 de diciembre. Recordemos que esto ocurrió en la Argentina hace ahora se van a cumplir 3 años, y era innecesario hablar del aborto en la mitad de una pandemia, así que realmente también eso es parte de
la historia muy reciente. Que se avisora a futuro, ciertamente no pasa tanto por el legislativo, va a pasar más, perdón, no pasa tanto por el ejecutivo, me parece a mí algunos temas, sí por el legislativo, y bueno, lo que se podría llegar a dar debates es a ciertas restricciones o limitaciones a la ley del aborto, y también está en cartera un cierto debate sobre la eutanasia. En este sentido, recién mencioné que una de las plataformas se dice, la de La Libertad Avanza, la protección del adulto mayor hasta la muerte natural, lo cual me parece una definición importante. No sé si todos los legisladores electos tienen esa cosmovisión en términos de una concepción de autonomía y de libertad personal. Y también es cierto que en el otro espacio, o en general en las otras fuerzas políticas presentes en el Parlamento, han sido de los dos grupos mayoritarios hasta ahora, que eran, digamos, los dos grupos, ahora La Libertad Avanza aparece como un tercer grupo, pero hasta ahora los grupos mayoritarios que estaban hoy en el Congreso han tenido representantes también, los dos grupos, a favor de la eutanasia con proyectos explícitos. Hay 5 proyectos vigentes y hubo en total unos 6, 7 proyectos. Así que probablemente puede llegar a ser un tema de debate, aunque uno, bueno, esperemos que no, porque realmente las prioridades del país pasan por otro lado, pasan por la urgentísima necesidad de medidas de fortalecimiento del sistema de salud ante una crisis que va a golpear a los más vulnerables. Nicolás, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes como siempre y muy buenos días. Eran las palabras del doctor Nicolás Laferriere, quien es especialista en bioética y también conductor del programa Por la Vida en nuestra Radio María.